Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable con el doctor Gilberto Martínez. Muy buenos días, pues los invito a hacer una pausa, a respirar hondo y a decir con un gusto que hoy es viernes, y con ese gusto de siempre estoy aquí con ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y los invito a quedarse con nosotros esta hora donde vamos a tratar un tema muy interesante: planificación familiar. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Cómo ha cambiado la forma de pensar de los jóvenes? Y bueno, pues es un tema, como yo les comentaba, por demás interesante, porque tiene que ver con la decisión de cada pareja de tener o no tener hijos y cuántos hijos quieren tener. Y bueno, pues antes de continuar con este tema, pues vamos a saludar a todos los que hacen posible este equipo, empezando con los controles. Omar Machaín, qué gusto que estés como siempre ahí muy atento. En los teléfonos, Fanny Olvera, 3122-4200 y 3122-4266 son las líneas que están a su disposición. Como producción, ustedes saben que está a cargo Gabriel Sahaguni, y en asistente de producción Alonso Mendoza, en quien le mando un buen saludo. Y bueno, pues tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar de este tema de planificación familiar. Por ahí, checando la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, vi un dato que me llamó mucho la atención. 222 millones de mujeres en el mundo han decidido no tener hijos, o han decidido cuando menos aplazarlos. Pero, ¿qué te parece, Carlos, el doctor Carlos Ibarra, que nos acompañará esta mañana? Si comenzamos por definir lo que es planificación familiar y cómo están cambiando las tendencias en las parejas con respecto, digamos, de los 20 últimos años. Claro, muy buenos días. Nuevamente, gracias por la amable invitación. Un saludo a todas sus radioescuchas. Y bueno, básicamente la idea, el objetivo de la entrevista del día de hoy será sin duda sembrar la inquietud respecto: me cuido, planifico, decido de manera libre y responsable mi paridad, mi maternidad. La planificación familiar sin duda es un tema un poquito difícil. Se ve en muchas ocasiones superditado a creencias religiosas, culturales, a paradigmas que es difícil romper o desplazar. La planificación familiar es, por definición, la capacidad que tiene el varón y la mujer, la pareja en sí, de decidir el momento idóneo en el cual se va a gestar un embarazo. Obviamente, la relevancia aquí no solamente es en función a cuestiones biológicas. Obviamente nosotros como ginecobstetras debemos de orientar a la paciente respecto al momento idóneo en el cual es susceptible a tener un embarazo de bajo riesgo. Sin embargo, hoy en día, como usted había comentado, el rol de la mujer es afortunadamente cada vez más preponderante en nuestra sociedad, de tal suerte que muchas pacientes deciden: ¿sabes qué? Voy a estudiar mi licenciatura y posteriormente me voy a hacer una maestría, quizá un doctorado, y muy probablemente voy a consolidar mi actividad profesional. O simple y llanamente dice: ¿sabes qué? Yo quiero colgarme una mochila al brazo y viajar a través del mundo. Entonces, la mujer afortunadamente en este momento puede decidir el momento indicado para tener un embarazo. Entonces, básicamente, en términos generales, a eso nos referimos con planificación familiar. A ver, en este caso que tú pones, en donde la mujer ya juega un papel muy importante en la decisión de cuándo quiero tener hijos e incluso no tenerlos, ¿cuál sería el costo, digamos? Porque llega un momento en que la mujer se prepara, hace una carrera, hace una maestría, y después probablemente haga un doctorado, después decida viajar, y va a llegar el momento en que biológicamente en donde ya va a ser pasar de una madre joven a una madre añosa, que se le llama. Sin duda, ese es un tema muy importante. La indicación o la recomendación es que se suscite los embarazos en el intervalo de tiempo entre los 25 y 35 años. Ese sería lo ideal. Lo ideal. Considero yo que sí, en función a que, bueno, quizá biológicamente ya pueden tener un bebé desde los 20 años, pero a los 25 años ya tenemos una madurez intelectual, ya tenemos una estabilidad teóricamente profesional, una estabilidad personal, ya tienes un bagaje cultural y unas vivencias que te
que te van a ayudar sin duda para ser un buen padre, una buena madre. Es muy importante, nosotros denominamos con el término de primigesta añosa o primigesta tardía, a un embarazo ya que se gesta después de los 35, 37, 38, incluso alrededor de la cuarta década de la vida. Obviamente los riesgos se van incrementando, ese es un tema también muy importante. Los riesgos cuando se posterga un embarazo son, por ejemplo, algún síndrome en el producto, un síndrome de Down o alguna otra alteración de esa índole, una paciente que sin duda pueda tener una enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Entonces, y además también una mujer en la cuarta década de la vida ya no tiene las mismas energías para hacer frente a las batallas diarias que implica el llanto nocturno de un bebé y la demanda de seno materno cada 2-3 horas y demás. No obstante, yo le puedo orientar a mi paciente, ¿sabes qué? Lo ideal es de entre 25 y 35 años, pero quizá para ella su tabla de prioridades implique que antes de los 35 años no quiere tener un embarazo. Entonces, obviamente, el decálogo de los derechos de los pacientes es tomar la decisión de manera libre pero informada. Entonces, gracias nuevamente por la invitación el día de hoy, porque será un foro muy importante para hablar de las generalidades respecto a los métodos de planificación familiar. ¿Quién tendría más peso en una decisión tal? Tenemos ya la pareja, yo como mujer creo que no es tiempo, sobre todo si soy una mujer muy joven, digamos hoy se casan o tienen parejas, digamos, no necesariamente casados, pero ya en una unión, en donde hay chavitas de 18 o de 17 años ya con su pareja y que puedan decidir no tener hijos y que la contraparte, el hombre, diga, pues es que yo sí quiero, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo sería la orientación en parejas jóvenes? Porque podemos manejarlo así, ¿no? Estamos planificando la familia, pero hay familias muy jóvenes, familias a lo mejor de 20, 22 años y ya más grandes. Yo creo que sin duda será un tema o una decisión de pareja. Obviamente uno les puede orientar respecto a los riesgos. Quizá si es una muchacha de 16 años le decimos, ¿sabes qué? Estás muy pequeña, conlleva mayor riesgo un embarazo. Hay que recordar que los embarazos en los extremos de la vida reproductiva conllevan siempre más riesgo, ya sea una chica que se embaraza, recién comienza su menstruación, 14, 15 años, o bien una persona que ya está cercana al ocaso de su función reproductiva. Eso tendrá que ser sin duda, insisto, un tema de pareja. Aquí otro tema importante es los embarazos en adolescentes. Es triste hoy en día que no haya la suficiente información o la suficiente apertura de las escuelas, de los padres, de las iglesias y demás, en función de educar a nuestras jóvenes. Muchas veces las jóvenes que deciden tener vida sexual o iniciar su vida sexual lo hacen de manera total y absolutamente carentes de información, de tal suerte que incluso pueden tener un embarazo producto de una relación no estable, y obviamente eso las superdita a frenar, a poner una pausa a su desarrollo personal y obviamente a todos los riesgos biológicos con respecto a un embarazo en adolescentes. Si me lo permite, doctora, yo creo que sería importante o prudente hacer mención de los diferentes tipos de anticonceptivos. Sí, claro que sí, esto tiene que ver obviamente con la planificación familiar, los diferentes tipos de anticonceptivos o formas de anticoncepción, y también a quién va cada método, ¿verdad? Porque digamos a una persona joven no se le van a dar a lo mejor anticonceptivos orales. Vamos a ver esto después del corte, si le parece, vamos a dar nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266, allá en casa. Nos gustaría a los padres de familia cómo orientan ustedes a sus hijos adolescentes o preadolescentes en este sentido. Lamentablemente se está dando más embarazos en jovencitas de 11, 12 años incluso, por ahí vi un caso reciente en donde una jovencita está embarazada, ella tiene 11 años y él tiene 13 años, entonces empezando desde ahí, ¿qué responsabilidad pueden tener estos jovencitos? La responsabilidad obviamente tiene que ver muchísimo con los padres de familia. Bueno, pues ahí están nuestras líneas de contacto, vámonos a nuestra primera pausa comercial. Nuestra